Hola, hola a todos, bendiciones, un abrazo a la distancia. Qué bueno poder entrar, no sé si a la sala de su casa, al porche, dicen algunos, a la terraza, qué sé yo, donde quiera que usted esté viendo el video en su auto. La mayoría todavía pues estamos en confinamiento, pero una bendición de Dios, como siempre. Shabbat Shalom para todos. Y deseamos pues que la palabra que traigamos pues ayude, edifique sus vidas, les ayude a seguir adelante en aquello que el eterno Dios les ha encomendado. Y nuestra intención con esta enseñanza que iniciamos la semana pasada, sábado, acerca de las casas paternas, es aportar para el día 2. Sí, yo creo firmemente que las casas paternas van a jugar un papel muy importante en todo lo que tiene que ver con el día 2, es decir, con el desarrollo de la estrategia para estos días que ya entramos, en los que ya entramos. Entonces, la enseñanza acerca de las casas paternas tiene como base la reproducción, y ese es el punto que tocamos la semana pasada y queremos seguirlo desarrollando. Digo como base de la dinámica porque justamente esa es la idea, poder reproducir según sustancia. Entonces, estamos hablando de el diseño original de instrucción. Recordemos que es clave, es vital la instrucción dentro del reino, dentro de la dinámica del pueblo de Dios. La instrucción es fundamental porque la instrucción es la que ayuda a activar los códigos de reproducción. Y la instrucción entonces también define paternidad, define ADN y define paternidad. Temas que hemos mencionado y bueno, como nuestra dinámica es muy magisterial, pues repetimos los conceptos en una enseñanza, en otra, tratamos de repetirlos para que se fijen. Creemos que la repetición espaciada ayuda a la fijación del conocimiento. Ok. Entonces, seguimos con el tema de la reproducción. La semana pasada hicimos podríamos decir, una amplia introducción. Y con la introducción, pues una reflexión en ciertos aspectos en relación a lo que ha sido la dinámica pastoral dentro de un contexto tradicional, ¿verdad? Donde el contacto simplemente es púlpito a púlpito, pueblo, nada más, sin trascender a algo más allá. Creo que muchos de estos conceptos están empezando a cambiar. No que ya no haya esa relación, siempre habrá exposición de la palabra a través de lo que hemos llamado prédica, pero creo que los tiempos que vienen requieren de instrucción y cambiar y empezar a cambiar ese paradigma que hemos manejado, ¿verdad? Y empezar a profundizar en la enseñanza a través de la instrucción. Ok, en ese contexto entonces estamos. Y pues hemos querido traer el fundamento, ¿verdad? De esto, poner un fundamento. Bien, Génesis 1:28, si por favor lo busca. En Génesis 1:28 el Eterno le habla a Adán y a Eva y les dice que ellos, les da 4 pautas, ¿verdad? Les dice: fructifiquen, multipliquen, sojuzguen y enseñoreen. Entendiendo que la palabra enseñorear tiene que ver con dominio, ejercer dominio. Entonces, la consigna
o el objetivo de Dios es que Adán y Eva, que estaban al frente de toda la creación y tenían un diseño a desarrollar, ellos tuviesen influencia sobre todo, y a través de estos 4 principios, ¿verdad? El objetivo era poder reproducir y establecer el diseño que Dios había desde un principio, valga la redundancia, diseñado. Entonces, Dios les dice, fructifique. El tema de la fructificación no es solo procrear. Muchos lo han dejado en la idea de procrear, de tener hijos. Y la verdad que está el concepto en hebreo va muchísimo más allá. Y en esencia podríamos decir que es ser generadores de vida, generar vida. Porque para ellos no solo era tener hijos, sino que en ese proceso Dios les da la capacidad de ser generadores de vida. Pone en Adán la autoridad de gobierno a través del decreto y ordenar que las cosas sucedan de la misma manera que el Eterno lo hizo. Dios les dijo, cultiven y guarden el huerto. Entonces, cultivar tiene que ver entonces con dar una palabra como un cultivo, como una semilla que va entonces a generar un proceso de reproducción, de multiplicación, etc. Entonces, esta misma idea o estos mismos principios, aun cuando Adán y Eva cayeron, los principios son retomados en esencia con la redención que Yeshua hace como el postrer Adán. Cuando Pablo nos habla de que Yeshua es el postrer Adán, no solo estamos hablando de que Él viene en la sucesión en el tiempo, no solo estamos hablando de que Él viene a redimir lo que se perdió, sino también viene a darle vigencia a lo que perdió vigencia, a darle fuerza a lo que perdió fuerza. Adán tenía una autoridad de gobierno, es decir, él tenía hegemonía, una autoridad jerárquica de gobierno entregada por el Padre sobre todo lo creado. Tenía un poder de representatividad también. Ese poder de representatividad y la autoridad para gobernar estaban en el poder de su boca. El Eterno entonces, a través de Yeshua, restaura esto que perdió Adán y nos lo entrega a nosotros. Nos da un poder de representatividad y nos da una autoridad delegada directamente por Yeshua para continuar aquello que fue iniciado, para continuar con el plan, para completarlo, y ya vamos a ver esa palabra. Entonces, yo tengo una paráfrasis es personal, de Génesis 1:28, y lee así: sean generadores de vida, es decir, fructifiquen, bajo la autoridad conferida, eduquen, porque es la implicación en la reproducción, educar. Eduquen, formen, reproduciendo, es decir, en la misma esencia, y multiplicando de acuerdo a la esencia en ustedes, y la cultura propia para gobernar, confrontando la ilegalidad de aquello que se salga de los lineamientos del diseño divino y de su palabra, eso es enseñorear, para dar continuidad a lo que el Eterno empezó hasta completarlo, sojuzgar. Se la voy a repetir. Sean generadores de vida, bajo la autoridad conferida. Les dice, eduquen, formen, reproduciendo de acuerdo a la esencia en ustedes, aquello que les fue entregado, y la cultura propia para gobernar, confrontando la ilegalidad de aquello que se salga de los lineamientos del diseño divino y de su palabra, para
dar continuidad a lo que el Eterno empezó hasta completarlo. Ok, este concepto, esta idea, realmente encierra la esencia de nuestra asignación hoy. Nosotros somos generadores de vida porque aquel que es la vida está en nosotros. El que cree en mí, conforme dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Estos ríos de agua viva tienen que ver con llenura. Nos fue entregada una autoridad. Y esa autoridad, dijimos la semana pasada, es una autoridad de gobierno. Y la palabra redú, que se traduce como gobierno, tiene dos perspectivas. Una es juzgar y la otra es instruir, o guiar. La función de guiar es una función paterna y está basada en la instrucción. Y por otro lado, entonces, juzgar los poderes de las tinieblas. Entonces, bajo esa autoridad es educar, es formar, y bajo esa esencia reproducir, de acuerdo a aquella esencia que nos fue dada, que nos fue impartida. Y esto es propio de una cultura de gobierno. Entonces, juzgar tiene que ver con confrontar toda forma de ilegalidad, de lo que se sale fuera de los lineamientos de Dios, del diseño divino y de su palabra. Ahí radica el poder para atar. Atar, según Mateo 16, 19, plantea, atar no es ligar demonios, no es amarrar demonios, es confrontar toda ilegalidad, todo tribunal asentado en ilegalidad que desde ahí, desde esa plataforma, instruye, dirige, etc. Entonces el juicio viene sobre toda puerta del enemigo, es decir, todo tribunal que legisla. Y el otro aspecto es dar continuidad a lo que Yeshua empezó. Entonces, si Yeshua es el postrer Adán y reactiva el proceso de continuidad de aquello que empezó Adán, nosotros somos activados para dar continuidad, para darle continuidad a lo que Yeshua empezó. Entonces somos la continuidad de lo continuado. Yeshua lo inició y nosotros le damos seguimiento bajo su fuerza, su unción y bajo una premisa importantísima, que todas las cosas, según la voluntad del Padre y según el objetivo del Padre, están reunidas en Yeshua. Reproducción, entonces, en esencia, tiene que ver con aquello que desde una sustancia es transferido. Ok, el concepto reproducción encierra principios como el de yeshiva, y yo lo voy a enseñar más adelante. Una yeshiva significa sentarse a los pies del maestro a aprender. Eso es yeshiva. Es lo que los griegos llamaron escuela, solo que la dinámica de escuela es un poco diferente. Encierra principios como yeshiva, como paternidad, como autoridad delegada, formación, herencia, legado y ADN espiritual, entre otros. Quiero repetirlo. El concepto reproducción encierra principios como yeshiva, es decir, una escuela de instrucción. Y de esto vamos a hablar porque es la dinámica. Es el gran legado, uno de los grandes legados de nuestro pueblo bajo instrucción de Dios, donde la yeshiva, o yeshivot sería el plural, eran la base de la instrucción. Es la base de la instrucción. Yeshua toma 12 discípulos y establece una yeshiva. Eso era el común, eso era parte de la dinámica. ¿Okay? Pero también la casa, el hogar, la familia se convertía en una yeshiva y era la primera yeshiva.
Ese es el concepto y la idea cuando Pablo nos habla de Timoteo, que fue instruido, formado por su madre y su abuela en una fe no fingida. Está hablando de emuná, está hablando de principios de vida. Ok. Reproducción es la dinámica del reino que determina la vivencia de un pueblo. Que se desarrolla de acuerdo a la visión de las casas paternas. Entonces, la idea de una casa paterna es la de un lugar donde se instruye, una yeshiva. La idea de un lugar donde se forma para la vida, donde se enseña a correr con una visión, donde hay un legado de ADN, donde también se define una autoridad delegada. Créame que todos estos principios los reunió Yeshua y se los extendió no solo a los 12, a nosotros hoy. Y más adelante le voy a dar la base de esto. Entonces, padres, porque sin paternidad no hay reproducción, solo prédicas y cultos, no cultura. Entonces, padres engendran hijos a partir de la instrucción de la Torá y bajo un principio importantísimo, la revelación progresiva. Reproducen la esencia de un diseño, no la teoría. Repito, la instrucción paterna, según el diseño de Dios, de la Torá, y entendiendo que la Torá no solo es el libro, sino tiene que ver con el pensamiento de Dios, la instrucción de la Torá y la revelación progresiva, buscan reproducir la esencia de un diseño, no solo su teoría. Entonces, ¿quiénes pueden caminar y desarrollar un diseño? Los hijos, no los sobrinos, los hijos. Entonces, no es un tema de teoría, no es un tema solo de enseñar. Tiene que haber una sustancia de vida impartida, impartición. Entonces, es estar conectados a una fuente y no a una visión solamente. Repito, es estar conectado a una fuente. Un padre es una fuente. Y a su vez él está conectado a una fuente. Y al final la fuente principal es Yeshua. Y la revelación que a través del Ruach empieza a correr. Y recorre a través de las relaciones según la autoridad que él delegó, paternal. Entonces es estar conectado a una fuente. Si una persona es miembro de una congregación, y solo es miembro de esa congregación y realmente no está conectado a aquel hombre o aquella mujer como una fuente, y no está conectado porque no hay una relación real de paternidad y un vínculo que nace en Dios, no en la arbitrariedad que a veces se establece por el hecho de que si una persona va a tal iglesia, entonces uno más uno es 2. El pastor de esa iglesia es su padre. No, esa es parte del sistema religioso que tiene que cambiar. Estamos hablando de hijos alineados con padres, no con predicadores, no con un pastor necesariamente, porque asisto a la congregación que él estableció. Si no estamos hablando de una conexión, es una fuente de la que yo me nutro.
y me nutro en muchos sentidos. Para ayudarme a definir el ser y no estar conectado solo a una visión cuyo énfasis es el hacer. Entonces, hoy hay estrategias que enfatizan el tema de la visión. Esta es la visión y son estrategias de multiplicación. El énfasis es la visión. Entonces, si una persona abraza esa visión, inmediatamente esa persona es hijo del padre de la visión. Ser el padre de la visión es una cosa, y ser el padre que nutre para que ese camine en una visión, eso es muy diferente. Entonces, cuando no hay una fuente, entonces no se define el ser, simplemente se trabaja en el hacer. Y analícelo usted. Y use esto como una radiografía para ver la dinámica de todos estos tiempos atrás. En la mayoría de los casos. Y funcionó en un tiempo. Pero ahora Dios quiere cambiar. Estamos volviendo al original. Y lo original tiene que ver con hijos que se conectan a una fuente. Con hijos que se conectan a una fuente. ¿Me explico? Entonces, podrás caminar en la visión. Podrás caminar en la visión que el Eterno le entregó al Padre. Porque no es solo hacer, es llevar la esencia. Una persona puede ser un feligrés, asistir a una congregación, ser fiel a una congregación, abrazar la visión de la congregación, pero no ser hijo. No se está nutriendo de una fuente. Por eso tanta gente salta de una congregación a otra. Ok. Voy a usar nuevamente un pasaje que para mí es clave en todo esto. Estamos hablando de un legado generacional que parte de la revelación. La sustancia que nutre es revelada. Y eso es lo que pasa de una generación a otra. Deuteronomio 29 dice que las cosas secretas, o lo que es secreto, le pertenece al Eterno. Dice, mas las reveladas, aquello que es revelado, es para vosotros, para vuestros hijos, y los hijos de vuestros hijos, para que puedan cumplir todas las palabras de la Torá. Entonces la revelación es progresiva. Al ser progresiva va en aumento porque la verdad es exponencial. De tal manera que cuando hablamos de una revelación progresiva, estamos hablando de que pasará de una generación a otra, pero va a aumentar. Cuando pasa de una generación a otra, aumenta. Y al aumentar la revelación, obviamente la sustancia, la reproducción, la multiplicación. Aquí es donde entendemos que en el diseño general, modelo en el que hemos operado o en el que operamos, donde el énfasis era el culto, la prédica y todo eso demás, que no digo que esté mal, viéndolo desde este punto de vista progresivo, llegamos ahora a un punto donde entendemos que no es suficiente que la gente se congregue y reciba 1 hora o 2 horas por semana una instrucción. Necesitamos extender el proceso y formar, instruir y generar una cultura de instrucción, una cultura de aprendizaje. Y vea qué interesante lo que sucede con
este tema del coronavirus y la cuarentena. Desde que yo estoy aquí en Brasil, oiga bien esto, yo he visto, bueno, y de hecho también empezó la cuarentena, he visto cómo se ha multiplicado no solo la enseñanza que los que hemos habitualmente usado este medio, no solo se ha aumentado para nosotros, sino también se ha aumentado las personas que usan el medio para enseñar. Entonces, aún algunos lugares están con la restricción. Entonces, se usan los medios para enseñarle a la gente. Pero se ha aumentado la cantidad de enseñanzas. Yo mismo, que tenía 2, he estado haciendo hasta 4 veces por semana enseñanza, y hay semanas en que he tenido más. Entonces, yo me he puesto a meditar en eso. Yo digo, bueno, el COVID no lo mandó Dios. Dios no dijo quédense en casa, y no importa si muchos usan pasajes bíblicos, ¿verdad? Como pesa, el Señor le dijo que estén en casa. No, Dios no mandó a estar en casa, pero respetando las normas, ¿verdad? De salud que nos sugirieron que tomáramos. ¿Sí? Dios ha aprovechado esa instancia y creo que nos ha generado, y recuerden que 40 significa cambio, entonces esto nos ha generado una pauta y un patrón a seguir. Necesitamos instruir más, necesitamos implementar más la instrucción y la continuidad en la instrucción. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de un legado generacional. Lo que Dios me revela a mí, yo se lo imparto a la generación que sigue, y de esa generación a otra. Entonces, quien instruye bajo revelación, quien instruye bajo revelación, imparte, y oiga bien esto, y activa los códigos de la palabra. Imparte sustancia por lo revelado. Y cuando esa revelación viene al depósito, entonces los códigos de esa palabra son activados para empezar a generar la vida interna y la proyección externa. La palabra tiene vida. Si yo tomo una semilla, por ejemplo, gracias Rosa Susana por tus palabras, gracias. Si yo tomo una semilla, diga que es una semilla de manzana, esa semilla tiene un potencial extraordinario. Tiene vida, pero también tiene códigos genéticos. Tiene vida y dentro de esa vida códigos genéticos. Eso quiere decir que si yo siembro la semilla va a traer reproducción. ¿Por qué? Porque va a generar un fruto que trae semillas según su especie. O sea, la reproducción es bajo las mismas especificaciones genéticas. Va a tener multiplicación porque con el fruto viene la multiplicación. Entonces, si una manzana aproximadamente tiene 4 semillas, promedio, quiere decir entonces que una manzana, al tener 4 semillas, y si yo tomo una de esas semillas y la siembro, un árbol de manzana me da por cosecha alrededor de 25 manzanas.
Si yo multiplico eso por 4, entonces voy a tener la cantidad de semillas la cantidad de semillas que tengo según manzanas. Pero a su vez, esas 25 nuevamente las multiplico y entonces tengo árboles, manzanas, semillas, y voy multiplicando de tal manera que se me hace muy grande la cuenta. ¿Qué le quiero decir con esto? Que esa semillita dio un árbol y ese árbol dio 25 manzanas y esas 25 manzanas, 4 semillas por cada una, con la capacidad entonces ahora de multiplicarse a muchos árboles, a muchas manzanas y muchas semillas más. O sea, entendamos que esa es la esencia de la dinámica de vida nuestra. Entonces, la palabra de Dios tiene la capacidad de reproducir, de provocar una reproducción según genética, según ADN. Ella misma define ADN, pero también tiene la capacidad de multiplicar. Entonces aquí tenemos dos códigos importantes de la palabra. La palabra revelada, que tiene la capacidad de generar transformación. Tiene códigos de reproducción, tiene códigos de multiplicación, pero la multiplicación está basada en la reproducción. La reproducción va a tener como consecuencia la multiplicación, pero sin que cambie el ADN, sin que cambie su lineamiento genético. Entonces Yeshua nos engendró bajo la misma genética. Vamos, somos un pueblo con una misma genética, mas vosotros sois linaje escogido. Eso lo dice Pedro, 1 Pedro 2:9. Tenemos una misma genética. Ahí está el principio aplicado. Luego, el tercer código de la palabra tiene que ver con evolución. La evolución es el proceso de adaptación que sufre algo o alguien. Entonces, cuando la palabra viene para que haya transformación, hay un proceso de evolución, o dentro del proceso de transformación tiene que darse evolución. Cuando hablamos de transformación de personas, de congregaciones o de ciudades, tiene sí o sí que haber un proceso de evolución. Todo aquello que la palabra abrazó y todo aquello que abrazó esa palabra empieza en un proceso de vida, a generar vida. Y esa vida va a traer evolución. La palabra me va a cambiar de acuerdo al diseño que esa palabra trae. Porque los códigos de la palabra obedecen a un diseño. Entonces Dios le dijo a Adán y a Eva que construyeran un arca. Ahí está el diseño plasmado. Pero el tema no era el arca. El tema era la simiente que tenía que usar el arca para pasar al otro lado. Estamos hablando de una semilla genética. Porque de Sem viene toda la línea semita hasta Yeshua. Entonces, evolución es el proceso de adaptación. La palabra te va cambiando, va afectando tu esencia. Entonces, Pablo dice que la vieja naturaleza debe morir y el nuevo hombre debe crecer. Ahí está. ¿Cómo se da la transición? A partir de la palabra, a partir de esa instrucción, a partir de esa impartición, a partir de estar conectados a una fuente.
Entonces, en una casa paterna hay un padre que tiene sustancia, que se convierte en una fuente, que transmite, que instruye. Así lo diseñó el Eterno. Sí, dependemos de Dios y hay una relación personal que cada uno tiene, pero también hay una dinámica que el Señor estableció desde el principio. Dios nos ha entregado a los padres la capacidad de poder bajar esos diseños, bajar esa sustancia para traspasarla a otros. Entonces, acompañamos en el proceso de guianza. Guiamos y acompañamos en el proceso de evolución, Recuerde que gobernar es guiar y guiar es la función de un padre. Entonces, guiamos acompañando en el proceso de aquel hijo que recibió sustancia y que está esa sustancia cambiándole y transformándole. Entonces le acompañamos en ese proceso, en el proceso de evolución. La multiplicación no es matemática, es profética. Y la multiplicación no es irresponsable, es totalmente responsable. Yo como padre debo proveer el cuidado a mis hijos. Entonces, a veces la cantidad me limita. Entonces necesito padres, engendrar padres también. Bueno, vamos despacio. Vamos por partes, ya ustedes saben quién lo dijo, Jack el Destripador. Vamos por partes. El cuarto código de la palabra tiene que ver con revolución. Y revolución en el sentido de aceleración. Una de las características de la revelación es que trae aceleración. Entonces lo que Dios hizo en 10 años, lo va a hacer en 1. Y lo que hizo en 1, lo hará en un mes. Y lo que hizo en un mes, en una semana. Y lo que hizo en una semana, en un día. O sea, hay un proceso de aceleración. Entonces se entiende que al ser progresiva la revelación, cada vez hay mayor aceleración, implementación y cumplimiento de lo revelado. Lo que Dios hizo del 60 al 2000, lo superó del 2000 al 2018. Estoy hablando de ciclos establecidos ya. Y del 2018 al 2021, estos 3 años, Dios va a superar lo que hizo en 18 y lo que hizo en 40. ¿Se da cuenta? Hasta que entonces entremos en una dimensión diferente. Ok, no me salgo del tema. Entonces, quien instruye bajo revelación, imparte y activa los códigos de la palabra. ¿Cuáles son esos códigos de la palabra? Reproducción, multiplicación, evolución y revolución. Revolución en el sentido de aceleramiento. El concepto y la dinámica de familia, entonces, es clave para esto. Es fundamental, porque es la familia el gran diseño de Dios. Recordemos entonces que el carácter del reino, y por ahí empecé el sábado anterior, el carácter del reino es paternal. El rey del reino es un padre. Y dijimos que Él lo creó todo para y por medio de Yeshua. Entonces, la esencia del reino se deriva de Él. Nace del corazón del Padre. Entonces, todo fue creado bajo códigos paternos. La palabra tiene que ver con paternidad. La palabra es la instrucción de un padre. La Torá es el manual de instrucción de un padre para sus hijos. Y claro, si usted lo ve desde el Sinaí para acá, usted va a ver algunos aspectos que Dios incluyó en ese proceso
para el pueblo de Israel, pero ya no están hoy. Entonces yo tengo que verlo desde la perspectiva de Yeshua, para luego poder interpretar correctamente lo que sucedió antes de Yeshua, sin tirarlo por la borda. Saber interpretarlo para ver cómo la palabra ha evolucionado en relación a la dinámica del pueblo. Cómo la palabra, ha llevado en el proceso de evolución al cumplimiento de lo que Dios ha dicho. Ok, entonces, cuando hablamos de familia, estamos hablando del diseño de Dios. El gran diseño de Dios para su pueblo es el de una familia. No es el de una estrategia de multiplicación. Por favor. Porque una casa, porque Dios construye una casa para que su familia habite. Voy a tocar rápidamente esto. La letra Beit, que en el hebreo sería, la letra Beit en hebreo, ¿okay?, tiene que ver con la letra V, es la letra V nuestra en el español. La V en el hebreo es clave. ¿Por qué? Porque el primer versículo de toda la Torá empieza con la letra B. Se traduce Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero en hebreo, esa es otra cosa, porque dice, empieza con B. La palabra Bereshit es la primera palabra del alfabeto hebreo y repito, empieza con la letra B. Entonces, la letra Beit, que sería la B, significa casa, familia. Entonces, ¿quién creó todo? El Padre. ¿Y cuál es el principio de la creación? Casa, familia. Pero también esta misma, la letra Beit, en el hebreo pictográfico o antiguo, se representaba como una tienda. Entonces, Dios lo creó todo como una tienda. ¿Para qué? Para que habitara su familia. La siguiente palabra es bará, que es crear. Nos da entonces a entender que el Eterno creó todo, o el Eterno lo creó como una casa, todo lo creado como una casa para su familia, para hacer habitar a su familia. Ahora, la palabra Bereshit es una palabra compuesta de dos palabras, Ve y Reshit. La palabra Reshit significa cabeza, fundamento, lo más alto, el inicio, refugio. Entonces, Dios lo crea todo como una casa para su familia, pero establece una cabeza que es lo más alto, que es el refugio. Y a ese que puso por cabeza se llama Yeshua. ¿Me va siguiendo? Entonces, la palabra siguiente, vará, corrobora todo esto. Porque vará está conformada por una Beit, la B, y una Reish, que es una R. Entonces, nuevamente se repite, casa, familia, y Reish es cabeza. Entonces, Dios crea todo como una tienda, toda la creación, Él la crea como una tienda para albergar a su familia, y sobre esa familia puso una cabeza, y esa cabeza es Yeshua, es lo más alto, es la corona de la creación. Entonces creó una familia bajo cubierta, bajo una tienda para que habitara segura.
Yeshua vino a traernos salvación, y la palabra salvación significa poner a salvo en un lugar seguro. ¿Se da cuenta? Es la misma idea. Entonces existe una constante en la Biblia, y es que Dios hace todo a partir de la familia. Él llama a Adán con Eva para hacer el trabajito, a Noé con su esposa y sus hijos y sus nueras para hacer el trabajo que ya sabemos. Llamó a Abraham y a Sara. Yo no puedo mencionar a Abraham sin mencionar a Sara, no puedo mencionar a Noé sin mencionar a su esposa, y por supuesto no puedo mencionar a Adán sin mencionar a Eva. Entonces no podemos hablar de uno, hablamos de los dos y hablamos de lo que eso conforma, una familia. Entonces Dios le entregó a la familia, que es la base de su diseño, un poder de representatividad. ¿Ok? Un poder de representatividad. Si nosotros seguimos en la Escritura, nos damos cuenta de que todo partía de la familia. Cuando nosotros vamos al Salmo 68, en el verso 6, dice que Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a prosperidad a los cautivos. Pero en el 5 dice, Dios es padre de huérfanos. Si hay un huérfano, pero el huérfano tiene padre, ya no es huérfano. Al tener paternidad, ya no es huérfano. Nosotros éramos huérfanos en relación a la paternidad de Dios. Pero Yeshua nos rescató y ahora somos hijos. Entonces se nos estableció bajo paternidad. Ya no somos huérfanos. ¿Y nos hizo habitar en qué? Nos hizo habitar en una familia. Y hace habitar en familia al desamparado. ¿Por qué? Porque el huérfano estaba desamparado. Pero ahora el huérfano es hijo y lo hace habitar en una familia para estar bajo amparo. Y una familia tiene una paternidad, tiene un padre. Y luego entonces dice, y saca a prosperidad a los cautivos. Entonces rompe la cautividad para poder prosperarnos, que significa ser guiado a alcanzar una meta o un propósito. ¿Lo ve? Entonces hay un padre que Dios pone en la familia para que nos guíe a alcanzar esa meta, ese propósito. Y esa relación es fundamental porque a través de esa relación entonces se imparte la sustancia, te conectas a una fuente y entonces vas a poder caminar en una visión y recibir un legado que vas a poder traspasar a otros. Esto lo he dicho muchas veces. Yeshua también lo dice. Es la misma perspectiva de Yeshua. Mateo 16, 19, Yeshua dice, y a ti te daré anteriormente. Y tú eres Pedro, verso 18, Mateo 16. Dice, y sobre esta roca, Aben en hebreo, una palabra compuesta de dos palabras, Av, padre, y Ben, hijo. Entonces, sobre esta roca, la familia. Sí, Yeshua también, claro, pero Yeshua pertenecía a algo mayor, a una familia. Él habla de su padre, él habla de él como hijo, y nos hizo a nosotros hijos, herederos, coherederos. O sea, el tema de familia, señoras y señores. El tema es familia. Sobre esta roca, sobre este fundamento, dice, edificaré. La palabra edificar tiene que ver con construir una casa o una familia. Dice, Mikehilá, comunidad. Entonces, si yo tengo una familia, con la familia
una comunidad y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Se da cuenta que es la misma idea? No cambia. Entonces, ¿de dónde sale el concepto templo? ¿De dónde nace el contexto, el sobreénfasis en culto? ¿De dónde nace el sobreénfasis en reuniones y no en relaciones? El énfasis son relaciones. El énfasis es la dinámica de instrucción en la familia y a través de la familia. Y las reuniones son un medio para, no un fin en sí mismo. La dinámica de comunidad no es esporádica, es continua. No somos una asamblea convocada de domingo en domingo, de sábado en sábado. Somos una comunidad y el trabajo es afinar, definir relaciones. Porque alrededor de un padre se reúne la familia. El liderazgo, por tanto, es paternal. ¿Ok? Vuelvo a la reproducción. El primer principio de la reproducción es generar vida. Entonces Dios define la dinámica familiar para que esa vida se genere. Entonces la prioridad de un padre es impartir esa vida, esa sustancia. Esa es la prioridad de un padre. En 1 Corintios 12:28, el apóstol Pablo enseña que Dios estableció primeramente, dice, primeramente apóstoles. Shaliach sería la palabra hebrea para apóstol. Pero no importa, quedémonos con el griego. La palabra griega, ok, voy a responder una pregunta que me parece muy pertinente. Voy a interrumpir un poquito y ya retomo. Elizabeth Escobar dice, y en la situación en que sea una familia solo con la madre, la paternidad de Dios incluye la maternidad, es decir, Dios es padre y madre. Entonces, en ese sentido, no hay ningún problema. No hay ningún problema porque la instrucción en casa la puede ejercer usted, mujer, pero usted pertenece a una familia extendida y hay un líder de la congregación, ¿verdad?, que es su padre, y de él entonces usted se nutre para nutrir usted a su familia. ¿Ok? Y en el caso, pues, si hay padre en casa, si está el padre en la casa, hablando de una familia, llamémosle una familia cosanguínea, entonces el padre es el que instruye. Y si el padre no es creyente, pues instruye la madre. Y déjeme aquí mencionarle algo. Se ha hablado mucho y se ha usado mucho el concepto de que el hombre macho, masculino, varón, es el sacerdote del hogar. Quiero volverlo a mencionar porque me dijeron que lo volviera a hacer porque lo mencioné un día de estos. El concepto está mal aplicado. Porque si regresamos a la Escritura, sacerdotes somos todos. Todos somos sacerdotes. Somos un reino de sacerdotes, lo dice Apocalipsis, lo dice Pedro, en 1 de Pedro 2:9. Entonces,
todos somos sacerdotes. El hombre en la casa es la cabeza, es lo que dice Pablo, no el sacerdote de la casa, porque todos en la casa son sacerdotes. Es la cabeza del hogar. Entonces el término está mal usado. El hombre es la cabeza. En algunos casos el cabezón. Pero bueno, así lo estableció Pablo. Cabeza del hogar, no el sacerdote del hogar. Todos somos sacerdotes. Cierro el paréntesis. Ok. Entonces, estaba diciendo que el primer principio de reproducción es generar vida. Entonces, la prioridad de un padre es impartir esa vida, esa sustancia. Y estaba mencionando entonces lo que Pablo establece. Dice, y estableció el Eterno primeramente apóstoles. ¿Ok? Apóstoles. Entonces, la palabra que se usa ahí en el griego es protón. Entonces, protón la han traducido muchos como primero en rango y se quedaron ahí. Y como el concepto que tenemos de liderazgo es el liderazgo piramidal babilónico, entonces cuando dice primero en rango, inmediatamente se colocaron arriba en la pirámide. ¡Qué error tan grave! En el reino de Dios, la dinámica es lineal, horizontal y relacional. Y aunque sí existe, claro que sí, líneas de mando, autoridades que el Eterno ha establecido, pero no son piramidales. No es la idea. Y la función entonces está relacionado con ser el portador de una genética. Protón también tiene que ver con ser el portador de una genética, de un ADN. Eso hace referencia a paternidad. Y la palabra protón está relacionada con la palabra paternidad. Y Pablo dice en Efesios 3 que toda paternidad toma su nombre y su sustancia en los cielos. Entonces, la reproducción se da a partir de la paternidad. La dinámica apostólica tiene que ver con reunir, nutrir y proyectar a una familia. Trabajar para que esa familia camine en la cultura del reino y que como representantes legales del reino de los cielos, ese reino se establezca aquí también. Esa vida que se genera a partir de la reproducción viene de Yeshua. Yeshua dijo, yo les he dado vida y vida en abundancia. Entonces esa vida es para reproducir, para multiplicar, para enseñorear, ejercer dominio y para completar, sojuzgar lo que Yeshua inició. Entonces, la idea es que esa vida se reproduzca de uno hacia otro, se transmita de uno hacia otro. ¿Cuál es la clave de la reproducción? ¿Dónde está la llave de la reproducción? En la revelación. La revelación opera con el dabar, con la palabra que sale de la boca del Eterno. La revelación está fundamentada en la palabra del Eterno, el Yeshua, el dabar, el memar. La revelación es la sustancia
de donde nace la fuerza de la impartición. Ponga cuidado a esto. Dios le revela el proyecto a Noé. Dios habla con Noé. Un proyecto nada fácil. Un juicio, y ese juicio traería consecuencias graves. Sería eliminada toda aquella generación y solo quedaría Noé y su familia, su esposo, Noé y su familia. Entonces el proyecto duró 100 años, pero Dios le muestra a Noé todo lo que él necesitaba saber. Dios le habló a él, pero Dios no le habló a su familia. Dios no le habló a la esposa de Noé. Dios no le habló a los hijos de Noé ni a las nueras de Noé directamente. ¿Qué hizo Dios? Dios le habló a Noé para que la sustancia que estaba en Noé fuera impartida bajo la revelación sobre ellos y generara, activara la reproducción. Entonces ellos caminaron en la misma visión porque esa visión nació de la reproducción, de la impartición. Y aunque Noé hubiera dicho, me voy, yo no sigo, ellos hubieran seguido. Porque tenían la sustancia. ¿Por qué cuando un pastor cae, entonces todo el mundo se desbanda? Porque están acostumbrados simplemente a caminar por una visión, a que les digan, a que les den prédicas y les den mensajes, y no están conectados realmente a una fuente. Porque cuando el líder falla y enseñó a sus hijos a estar conectados a la fuente, esos hijos van a continuar con lo que Dios les entregó. Entonces yo no voy a dejar desierta la casa, no voy a abandonar el diseño de la casa. Si ya Dios me lo entregó a través del Padre, me lo entregó, esa sustancia fue impregnada en mí, y aunque mi padre falle, yo voy a continuar con eso, porque mi responsabilidad no es con él, mi responsabilidad es con el Padre eterno. Porque yo dije la semana pasada que un padre espiritual no es el que se mete entre Dios y el Hijo, sino es el que guía y pone al Hijo frente a Dios, frente a la responsabilidad que tiene de responderle a Él. Pero también sirve de fuente de donde el Hijo se nutre y es guiado. Entonces, si el Padre falla, el Hijo nació de la sustancia. Esa sustancia no le pertenece al Padre, le pertenece al Padre eterno, le pertenece a Yeshua. Por tanto, va a responder a esa esencia. Y aunque el Padre se vaya, Él va a continuar con lo que Dios le entregó. La fuerza laboral de Noé fue su familia. Pero no solo tenían una visión, tenían una relación y habían nacido de la impartición. Relación y habían nacido de la impartición. Tenían aquella sustancia. Dios llama a Moisés. Y le dice, trae 70. Búscate 70 de los principales príncipes. Porque la tarea es mucha. Y te voy a enseñar un principio. El principio de delegación desde la perspectiva profética y del reino. Vas a delegar sobre 70, pero les vas a dar de tu espíritu. Así lo dice. Imparte de tu espíritu en ellos. Imparte de tu espíritu en ellos. ¿Cuál fue la evidencia? Profetizaron. Profetizaron. No eran profetas. Moisés sí. Pero profetizaron como una evidencia de.
¿Qué hizo Moisés? Impartió sobre ellos. Dios le dijo a Josué, tú caminarás en lo que yo le entregué a mi siervo Moisés. Pablo exhorta a Timoteo que active el don que le fue dado por la impartición del presbiterio. Fue activado en su oficio ministerial. Y le dice, actívalo. Entonces, la reproducción va entonces de la mano de la instrucción. La reproducción que se aplica por la revelación requiere entonces de la instrucción. Y la instrucción ayuda a afirmar en la verdad revelada, a activar los códigos y que permanezcan activos generando el diseño. Entonces, quien recibe instrucción es un alumno, en hebreo un talmid, talmidín en plural. Entonces, la instrucción es el medio para la dinámica de reproducción. Entonces, desde una perspectiva bíblico-hebrea, llamémosle por ahora discipulado, el discipulado es un proceso de vida impartida y de conocimiento revelado. Vida que ha sido impartida y de conocimiento revelado. Aquí se va poniendo más seria la cosa. ¿Por qué? Porque entonces el tema del conocimiento podría convertirse de manera sana en una evidencia del Padre que te nutre. Entonces la falta de conocimiento evidencia la ausencia de Padre que te nutre, que te nutra. Usted dirá, pero no, es que el que quiere aprender, aprende, busca por aquí. Voy a decir, sí, estamos de acuerdo. Y esos son los menos. Los más son aquellos que necesitan que les enseñen, que les digan, que los lleven, Esa es la realidad. Bueno, pues entonces un padre hace eso. Las exigencias de un padre en el buen sentido, las demandas de un padre en el buen sentido, de instrucción, de formación, de conocimiento, van a ser respondidas por las personas. Y sin ningún tipo de alusión personal, hay un dicho que en mi país que dice que al chancho como lo críen, al cerdo como lo críen. Sin ningún tipo de alusión personal, simplemente lo que quiero decir es que dependiendo de cómo te instruyan, dependiendo de cuál sea la dinámica, pues así, entonces la persona tendrá o no tendrá. Entonces, si acostumbraron a la persona a solo prédicas, a no estudiar, a no repasar, no hay una dinámica magisterial, entonces la persona se acostumbró solo a oír prédicas, y usted y yo sabemos que de un 80% de las personas que van a un culto, solo el 20% se aprenden una parte o recuerdan lo que fue predicado. Pero no es culpa de la gente, es culpa del sistema. Y es responsabilidad de los líderes que no han entendido que la dinámica paternal
tiene que ver con instrucción. Y donde hay impartición, entonces la cosa cambia. Eso no se enseña en un seminario teológico. Lamentablemente las escuelas que tenemos vienen de ahí. Este es el cambio que necesitamos generar. Los líderes crear en la gente la conciencia, o más bien un cambio de conciencia, para entender que la instrucción requiere de un seguimiento. Entonces, vida impartida y conocimiento revelado. Si a mí me dicen que la gran estrategia de Dios y el gran diseño de Dios es evangelizar solamente, ganar almas, traerlas, capacitarlas y enviarlas para que ellos ganen más almas, y no hay tiempo de instrucción real, entonces yo les digo, eso no es de Dios. Porque la evangelización entra dentro del campo de la multiplicación. Y la multiplicación es espontánea por causa de la reproducción. Y el Eterno añadía cada día a los que habían de ser salvos, dicen Hechos. Entonces no es un tema de salir a buscarlos necesariamente con una estrategia que se desdibujó en su motivación. Porque la motivación que priva es traer personas al redil y apilar más ovejas dentro de un templo y no reproducir una cultura. Si mi intención es reproducir una cultura, el templo, el lugar de reunión es secundario. Pero entonces yo voy a dar en la medida que tengo. Y esto es natural, es espontáneo, tal cual lo está diciendo Janina. Todo en el reino es natural, se da de forma natural, no se da por imposición, no se necesita manipulación. La motivación viene de la revelación solita genera motivación. Si yo como autoridad tengo que hablar fuerte para que la gente sienta que tengo autoridad, estoy muy mal. Si yo tengo que andarme promoviendo porque la gente no me sigue, entonces Dios no me llamó a esto. Es natural. Se da de forma natural. Si un pastor tiene que echar mano de ardides, estrategias, manipulación, para que la gente ofrende, está mal. Porque entonces si Dios no les toca. Pero es que, Carlos Soto, la gente es egoísta y en Latinoamérica la gente no da. Sí, yo sé. Entonces Dios va a estar limitado, porque en Latinoamérica se generó el concepto franciscano de que somos pobres, y entonces el egoísmo está ahí, la avaricia está ahí, entonces Dios está limitado por eso. No, o lo hace usted con su brazo de carne o Dios lo hace. Y yo aprendí que prefiero que Dios lo haga. Son muchos los testimonios de personas que me han dicho, Carlos Soto, en este tiempo de encierro es cuando más me ha prosperado el Señor. Wow, ¿sí? Oí un pastor amigo decir, yo no he tenido que promover ofrendas, no nos hemos congregado, la gente sola ha buscado y va al banco y deposita sus diezmos, sus ofrendas. O sea, más bien la gente se ha volcado y han habido más entradas. Esa es Dios operando sobre aquellos que hacemos las cosas dentro del orden de Dios. Para aquellos que están bajo la teología de la prosperidad, no sé, eso es otra historia.
Estoy hablando de los del diseño de Dios. Entonces, a diferencia del discipulado griego, a diferencia del discipulado griego, el discipulado en las casas paternas no apela a lo intelectual, ni se queda en lo abstracto, es vivencial y progresivo. Entonces, las relaciones que se establecen se van nutriendo y se llevan las cosas a un plano práctico, a un plano vivencial. La revelación puede ser muy profunda, pero se aterriza y se lleva a un plano bien práctico. La repetición espaciada de aquella verdad va provocando que se agiten los códigos dentro de la persona y empieza a haber entendimiento, empieza a haber revelación y con ello la fuerza para implementarlo. Entonces, un padre espiritual es un constructor de diseños, de diseño de familia, de diseño de cultura, no de diseño de templos. Pablo, el Señor en ningún momento dijo ir y levantar templos en las naciones. Y entiendo que eso es el tema de templo, el tema de recinto y de congregarse es importante hasta cierto punto. Pero esa no fue la esencia. Dijo, vaya y hagan talmidim. El tema no se queda en algo abstracto, etéreo. ¡Wow! ¡Qué palabra! Sí, pero ¿cómo la aterrizamos? Y la palabra pudo haber sido de Dios, pero ¿cómo se aterriza? Pero hay una sed y una comezón por dar la última revelación del momento, como si eso es lo que me llena la agenda. A mí no me interesa llenar la agenda con prédicas, seminarios, congresos. Ya he estado ahí. Ya he estado ahí. Mi pasión es ayudar a forjar la cultura del reino en una generación que Dios está llamando a volver a su origen. Mi visión no tiene que ver con llenar de templos la tierra, tiene que ver con llenar de gloria la tierra. Mi visión es afirmar la identidad de pueblo junto con la identidad personal, transmitiendo el principio de familia, de relación, de comunión, de cultura, abrazando los principios que evidencian esa cultura, la vivencia que evidencia esa cultura, festividades bíblicas, entre otras cosas. Entonces, el gran legado ancestral que nosotros tenemos, o uno de los grandes legados que tenemos, son las casas paternas. Lo que se construye en casa. El legado de Abraham es el legado de una familia para reproducir una cultura. Dios hace habitar en familia. Es padre de huérfanos, defensor de viudas. Salmo 68, 5 y 6. Y hace habitar en familia al desamparado. Ese es el legado de Abraham, el legado de Dios a través de nuestro padre Abraham. Pablo dice en Gálatas que Abraham es nuestro padre. Tenemos ese linaje, ese es nuestro origen.
Y él enseñó que un pueblo se forma y se forja a partir de una familia. Y en la familia y la construcción de la familia, no solo la familia de sangre, sino la dinámica de familia como pueblo también, la que nutre la cultura y preserva la cultura y provoca, en el caso nuestro, que vayamos de una gloria menor a una gloria mayor, que vayamos en aumento, que haya un mayor entendimiento, un relacionamiento mucho más fuerte y comprometido, pero también un conocimiento mayor, gente que va entendiendo cada vez más las cosas y va implementándolas y pasándoselas a otros, porque en la medida que yo alcance, así aseguraré que otros alcancen, porque así Dios lo estableció. Entonces nos conectamos a fuentes de paternidad que nos nutren con revelación, que nos nutren con esencia de paz. Y poco a poco nos vamos mezclando tanto que llegará el momento en que entendamos que somos un pueblo y que yo no pertenezco a Pablo, ni a Apolo, ni a Silas. No. Me explico. Porque dejará de ser tan importante la identidad, comillas, que me puede dar la iglesia tal y el ungido tal. Hay gente hoy que son mis hijos, y no me congrego con ellos, no nos reunimos, mantenemos un vínculo, mantenemos una relación, y yo me preocupo de hacerles llegar mis enseñanzas. De lo que yo recibo les imparto. Este medio me ha permitido abrirlo. A otros que son hijos de otros. ¿Y qué importa? No importa. En un momento yo dije, solo a hijos le voy a enseñar. No, se me dijo, no es para todos. Cumplís una función como padre al enseñar a otros, pero también enseñás a tus hijos con quienes caminas. Eso es reino. Cuando tú eres padre espiritual, llamémosle así por ahora, a vos no te importa si vas a enseñarle a uno o le vas a enseñar a 200. Y créame que yo he sido ya aprobado en eso. Y aprobé la materia. Yo disfruto enseñar. Pero hay gente que no va a un lugar si no hay 4,000 personas. Pues ahora se fregaron. Porque ya no creo que vaya a poder haber tanta cantidad de gente congregada en un lugar. Bien, avanzo. Hoy estoy más pausado, más tranquilo. Quiero que usted vaya asimilando lo que le voy diciendo. Hay un cuadro comparativo que yo le recomiendo que usted analice entre Génesis 11 y Génesis 12. Génesis 11 nos habla de Nimrod y de aquella estructura piramidal de gobierno y del liderazgo de Nimrod que era piramidal. Y Génesis 11 que nos habla, y Génesis 12 que nos habla de Abraham. Y una estructura que genera una dinámica horizontal, relacional, donde son padres. Ninguno que dice ser padre es piramidal en su función y en su ejercicio de la autoridad. Así, entonces, lo ve Yeshua. Yeshua ve la Kehilá como una familia, y ya se lo mencioné en Mateo 16, 18. ¿Ok? Bien, vamos a quedar aquí. Tenemos hora y 25 minutos de enseñanza. Retomamos de hoy en 8, a la misma hora. Y si hay algún cambio, yo lo avisaré con tiempo para que usted entonces haga el ajuste. Si hay un cambio de día y de hora, para que usted pueda hacer su ajuste.
Les bendigo y Shavua Tov a todos, que tengan una extraordinaria semana. ¿Okay? Y recuerden, los diseños del cielo se van a establecer sobre la tierra, sobre nosotros y a través de nosotros, independientemente de qué suceda en el mundo. ¿Okay? El escenario que estamos viendo es el escenario que la Biblia dice que tiene que tomar lugar. Pero en medio de eso estamos nosotros y la asistencia de Dios en medio de este tiempo, para que lo que Él ha prometido siempre se cumpla, no deje de cumplirse. Abrazo a todos. Chao.